El poder de Dios es absoluto para traer la sanidad física. Necesitamos ahondar un poco en la vida espiritual para que ya dentro de esa vida espiritual podamos traer por la fe el poder sanador para la vida de los hombres. Dios le bendiga a todos. Damos gracias a ese Dios maravilloso, poderoso que está en medio de nosotros. Sea su gracia y sea su misericordia una vez más en su vida, en su hogar, en su familia. Nuestra oración es para que el Señor derrame más bendiciones sobre su casa. Nuestra oración es que la gracia de Dios de una manera abundante sea trayendo la satisfacción y cubriendo cada necesidad de su vida. Nuestra oración es para salvación, para vida eterna, para que Dios traiga la transformación a su vida y que Dios le llene de una manera especial. Así que damos bienvenida a este nuevo día, hoy, lunes 16 de febrero. Damos gracias a nuestro Dios por esta semana que ha empezado, que sea el Señor con cada uno de nosotros y que podamos cumplir todos los objetivos que Dios tenga para nuestra vida. Así que damos gracias al Todopoderoso y vamos a elevar esta oración en este día. Padre, te damos gracias y te bendecimos de una manera especial, rogando esa cobertura sobre cada persona que se conecta por sus familiares, por sus allegados. Que sea tu gracia de una manera sobreabundante. Toma los hijos, los nietos, los hermanos, los parientes, padres, madres. Tómalos a todos en este nuevo día. Señor, nuestra confianza es que tú restaures, que transformes, que cambies, que derrames toda bendición, que tu gracia se extienda de una manera poderosa. Que Dios en este día llene de su gracia en una forma sobreabundante sobre su vida. Que podamos gozarnos en Dios, que podamos disfrutar de esa preciosa salvación que el Señor nos ha concedido en su misericordia. Y por eso nosotros también buscamos la manera de lo que hemos recibido de Dios, podamos llevarle a usted cada día. Es nuestra misión establecer las bendiciones de Dios para su hogar. En lo posible, cada día nos acercamos a usted con una palabra que va a traer renovación, cambio a su vida, que va a impactar su corazón. Así que vamos a estar compartiendo esta transmisión. Comparta esta transmisión con las personas allegadas en su hogar. Bendecimos a la pastora Judy Vergara Álvarez. Bendiciones a Alejandra Sandoval. Bendiciones la pastora Gloria Carta. Damos gracias por cada persona que en esta mañana se ha unido. Ya sabe que su comentario nos ayuda a que este video llegue a más personas. Si no se comenta, si no se le da me gusta al video, el sistema, que no es una persona, es un sistema de cómputo, no va a darle relevancia al video, no lo va a posicionar y entonces no va a llegar a más personas. Entonces el deseo es que llegue a más personas. Ahí la importancia de su comentario, de su saludo, la importancia de su opinión. Es muy importante que usted pueda participar con nosotros en este tiempo precioso. Damos gracias al Señor por su vida. Y que hoy el Señor pues derrame las bendiciones que tiene que derramar sobre nuestra vida. Así que de esta manera vamos a dar inicio en esta mañana a esta poderosa palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo, el reino que restaura todo. Es una palabra pues muy amplia. Y así como la palabra es tan amplia, el propósito de Dios
también es amplio. Y se trata es que el reino de Dios, que ahora está en medio de nosotros, tiene el poder para restaurar todas las cosas. A veces, pues pensamos y decimos, bueno, ¿hasta cuándo es que Dios va a restaurar todas las cosas? ¿Hasta cuándo es que Dios va a sacar tanta maldad? ¿Hasta cuándo Dios va a cambiar a las personas? ¿Cuándo es que Dios va a hacer esa obra perfecta que ha prometido? Entonces es necesario que pues conozcamos un poco más acerca del propósito que tiene el Señor de traer la restauración de todas las cosas. Es indispensable que usted, para entender este tema que vamos a compartir, haya tenido la experiencia de tener a Jesús como Salvador de su vida. Que haya tenido esa misericordia de nuestro Dios, de tener al Salvador en su vida, en su corazón, para que pueda entonces comprender la magnitud, la importancia y sobre todo el compromiso que nosotros como hijos de Dios tenemos para dar viabilidad al proyecto de Dios. Entonces es importante esto porque Dios está contando con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Por eso Jesús nos dijo, y obras mayores harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. También Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el Señor ha dejado tareas para nosotros, ha dejado comisiones para nosotros, para que nosotros podamos cumplir su palabra. Entonces no hay una excepción en todo lo que Dios quiere hacer en este mundo que no nos involucre a nosotros, los hijos de Dios. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para eso Jesús vino. Él vino para traer limpieza, purificación, para romper las ataduras de las tinieblas y traer libertad a los hijos de Dios. Así que de esta manera nosotros vamos a mirar un poco lo que nos enseña esta poderosa palabra. En primer lugar, el corazón del reino es restauración. Entonces el propósito de Dios es traer la restauración. Entendido por esto es que Dios quiere volver todo como al principio. Esa es una consigna que no se nos puede olvidar a nosotros. Usted debe tener en mente que el propósito de Dios es traer la restauración. O sea, la restauración es volver a que todo regrese a esa normalidad divina, al plan original de Dios. Lastimosamente nosotros vemos este mundo y pensamos que es la normalidad. No, esa no es la normalidad. Esta vida, este mundo necesita ser restaurado. Entonces es lo que hace el reino de Dios, traer la restauración. Entonces el objetivo fundamental del reino de Dios es la restauración de todas las cosas. Esto nos ayuda a nosotros a tener una claridad, saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige Dios y cuáles deben ser entonces nuestras prioridades. Si estamos pensando que la restauración es el corazón del reino de Dios, el propósito del reino de Dios es la restauración, usted y yo tenemos que contribuir a esa restauración, o por lo menos entender que este mundo, conforme está, no es el mundo ideal que Dios quiere, donde hay tanta violencia, tanta maldad, donde hay tanto pecado. Ese no es el mundo que Dios quiere. Dios está buscando la restauración de todas las cosas. Dice Hechos 3, 19 al 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia nos está hablando de una actitud, de un procedimiento que nosotros tenemos que tener, y es arrepentirnos y convertirnos. Arrepentirnos es reconocer esos pecados que nosotros hemos hecho y volvernos a Dios. Entonces, arrepentimiento y conversión. Hay gente que se arrepiente pero que no se convierte. Entonces, no hay conversión sin arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos de nuestras malas acciones para que podamos convertirnos, para que nuestra vida sea
otra que esté acorde con el reino de Dios. De tal manera que una persona convertida va a caminar en consonancia con el reino de Dios. Va a caminar a la par del reino de Dios y va a estar en favor del reino de Dios. Pero alguien que no se ha convertido no va a caminar en favor del reino, sino que va a ser opositora del reino de Dios. Entonces vamos a entender nuestra función, nuestro propósito, de tal manera que miremos que todas nuestras acciones tienen que estar enfocadas en la alimentación del propósito de Dios, en fungir como instrumento en las manos del Señor para que la gloria de Dios se manifieste en un mundo de tanta injusticia, de tanta maldad, y que la gente empiece ya a experimentar ese gozo que ofrece Dios a través de ese reino maravilloso. Por eso dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Dios quiere traer refrigerio a nuestra vida, porque nuestra vida está desgastada, está sedienta, está que ya no soporta, todo está caldeado en la vida de los hombres y necesitamos refrigerio que venga del cielo, porque humanamente no vamos a encontrar refrigerio. No hay nada en este mundo que pueda traer refrigerio a tu vida, sino todo aquello que viene de Dios. Entonces Dios tiene para nosotros tiempo de refrigerio a través de este reino, el cual ha venido a restaurar todas las cosas. Y dice, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces tenemos que entender que el Señor ha subido y está en el cielo como aquel que intercede en favor de restablecimiento, de la restauración de la humanidad. El propósito de Jesús es restaurar todas las cosas y Él estará allí en intercesión para que usted y yo entendamos el propósito y seamos instrumento para la restauración, porque es el fundamento esencial del reino de Dios, la restauración de todas las cosas. Entonces, damos gracias al Señor porque nos permite entender esto y contribuir a que este reino de Dios se establezca de una manera poderosa, eficiente, y cada uno de nosotros ponemos cada día nuestra parte, andar en rectitud, en obediencia, tener una vida de bastante bendición para otros, ser instrumento de bendición, ayudar al necesitado, llevar la vida piadosa que el Señor demanda de cada uno de sus hijos. Entonces es tiempo de que usted empiece a buscar una renovación, por lo menos en su vida, para que luego pueda ayudar a los demás. Si usted no busca su propia restauración, no podrá ser instrumento de restauración para otras personas. Por eso tenemos que abogar por nuestra salud a través de nuestra vida consagrada de oración en el Señor. Acercarnos a Dios, disponer este templo del Espíritu Santo para que esté exactamente como Dios quiere, para que podamos extender el reino. Hay gente en necesidad y este reino que ha venido a restaurar implica a todas aquellas personas que tienen que ser restauradas, cambiadas por el poder de Dios. Así que necesitamos abrirnos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Hemos reconocido que el propósito fundamental del reino de los cielos es traer restauración a todo el género humano, aquellos que rinden su vida a Cristo. Jesús es el médico del alma y el cuerpo. Jesús es nuestro médico. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La Biblia nos habla acerca del propósito de Jesús de venir a traer las buenas nuevas a los pobres. Y cuando se habla de los pobres, no es pobre económicamente. Las buenas nuevas es para los pobres en espíritu, aquellos que están perdidos. El pobre es el que está perdido, que no tiene salvación. Y para este el Señor ha traído buenas nuevas. Decirle, no todo está perdido, es tiempo de restauración, de cambio. El Señor ha venido
para transformar la vida de los hombres. Entonces Jesús en su acometido tiene el propósito de traer restauración al hombre, traer las buenas nuevas de salvación, reconocer que hay salvación, que hay vida nueva, que hay transformación en la vida de las personas. Entonces usted debe entender la función de Jesús, el propósito de Jesús de traer transformación y cambio en la vida de las personas. Él vino a traer buenas nuevas de salvación para su vida. Así que tenemos que ser ese instrumento de justicia del Señor, que a través de esa poderosa palabra, también nosotros que hemos sido ungidos por Dios, llevemos las buenas nuevas a aquellos que están abatidos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están totalmente acabados, destruidos. Es tiempo de levantar a aquellos, mis amados hermanos, que están en necesidad. Para eso nos ha llamado el Señor, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente tiene su vida totalmente rota? Dios quiere restaurar, Dios quiere transformar, cambiar la vida de la gente. Pero Dios nos ha comisionado a nosotros. No espere que Dios va a hacer el trabajo al cual nos ha delegado a nosotros. Entonces, si usted no está trayendo restauración, si usted no está vendando a aquellos que están destruidos, acabados, no estamos haciendo nuestra labor. Usted necesita ejercer esa autoridad que Dios te ha dado. Lastimosamente, el creyente se ha vuelto egoísta y ya solamente piensa en su salvación y no piensa en la salvación de los demás. Y algunos quizás solo piensan en la salvación de su familia, pero no piensan en la salvación de las demás personas. Necesitamos ser instrumento de salvación al mundo. Por eso el Señor dejó la comisión, que vayamos hasta lo último de la tierra. Esto significa que hemos sido comisionados no de una manera personal ni familiar, sino universal. Tu llamado es universal. Tu llamado no es centrado en tu propia familia o en tu propia vida. No, en Cristo no hay egoísmo. El Señor murió por todos, no por algunos. Él muere por todos. Y todos aquellos que se arrepientan reciben la bendición de la salvación. Pero Jesús te ha traído a ti salvación y te ha comisionado para que tú también seas instrumento de sanidad del alma, del cuerpo de las personas a través de la oración. Así que es necesario que usted se disponga y usted diga: Señor, aquí estoy, quiero ser ese instrumento en tus manos para traer restauración al género humano, para que la gente se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Dios. Entonces necesitamos llevar una vida agradable a Dios para que los demás hombres vean que Dios tiene el poder de cambio. Porque si usted no cambia, ¿cómo la gente va a creer que Dios transforma la vida de los hombres? La gente tiene que ver en ti el cambio para que entonces puedan ser convencidos y ellos puedan entonces convertirse a Dios. Necesitamos llevar palabra de vida. ¿Cómo la llevamos? Con nuestra propia vida, con nuestra propia conducta, con nuestra propia manera de ser. Que la gente ve en nosotros que el Evangelio tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Somos ejemplos en nuestra comunidad, somos ejemplos de nuestros vecinos, somos ejemplos de las personas con las cuales nos relacionamos. Somos nosotros responsables, puntuales, somos nosotros piadosos, temerosos, somos perdonadores. O sea, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Te has convertido en instrumento de restauración o te has convertido en instrumento de destrucción? Necesitamos supervisar cómo está nuestra vida. Es tiempo que te revises y mires si estás siendo instrumento de restauración para arreglar los que están dañados, los que están rotos, los que están quebrados. Aquellas personas que se sienten indignas, vacías, personas que se sienten que no valen. Dios nos llama a que nosotros ayudemos a darle valor a aquellos que han perdido la esperanza, que vuelvan a creer que hay un Dios poderoso, especial, que vino para transformar la vida de los hombres. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios?
¿Estás dispuesto a ser instrumento de restauración de las almas? ¿O solamente has puesto tu mirada en tu familia, en ti mismo? ¿Cómo es tu actitud? Necesitamos tener la misma actitud de Cristo, que Él no vino solamente a salvar a los suyos de su casa, Él vino a salvar al mundo entero. Y esa es nuestra comisión, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Has empezado? ¿Estás en el propósito? ¿O estás distraído en las cosas de este mundo? Tú tienes que cumplir todos tus compromisos como ser humano, pero tienes que cumplir tus compromisos como ser espiritual, como alguien que Dios ha llamado para transformar al mundo caído. El propósito del reino de Dios es restaurar todas las cosas, y eso te implica a ti como instrumento de restauración. Este reino trae sanidad interior y sanidad física. O sea, el poder de Dios es para toda la integridad del ser humano. Es decir, que este reino que restaura, no solamente restaura externamente, sino interna y físicamente el ser humano. Entonces, no simplemente se trata es que el Señor viene para que seamos salvos. Él viene también para generar una transformación en nuestro interior, en nuestro cuerpo físico. O sea, Dios no solamente viene por tu espíritu, Dios viene por un alma sana, un cuerpo sano. Dios viene para hacer una labor, una transformación, una restauración de todas las cosas. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces Dios hace un trabajo total de restauración completa. A los quebrantados de corazón, Él los va a sanar. Va a vendar sus heridas, va a sanar la vida de aquellos que tienen su corazón quebrantado. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? ¿Cuántos han perdido en la fe? ¿Cuántas personas se sienten decepcionadas? No solamente de sí mismos, hay gente decepcionada de la vida, de las instituciones, decepcionada de los gobiernos. Hay una decepción por la familia. Hay gente que dice: ya no voy a creer más en nadie, ya no voy a poner más mi confianza en el hombre, ya no voy a creer en las mujeres porque me traicionaron, etc. Entonces, para eso el Señor ha venido, para sanar a esos quebrantados de corazón. A eso ha venido el Señor. Él ha venido para traer sanidad al corazón quebrantado y vendar a las heridas, porque nosotros estamos envueltos en una vida diaria con la cual nosotros pasamos por momentos terribles donde podemos salir heridos por palabras, por gestos, por acciones físicas, heridos del alma, del corazón. Estamos siempre expuestos, y en esta exposición tenemos un Dios poderoso que ha venido a traer esa sanidad, a vendar esas heridas. Estamos dispuestos a que Dios actúe en nuestra vida, y estamos dispuestos a ser instrumento también para ayudar, para sanar al quebrantado de corazón. Hay en tu vida una palabra de restauración. En ti hay una palabra para cambiar positivamente la vida de las personas. Tienes una actitud de ser padre, de ser gestor, de ser orientador de alguien, de ser alguien que trae la consolación de los demás. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Somos actitud de conciliadores o tenemos una actitud de generar discordia entre los demás? Necesitamos buscar unidad en el vínculo de la paz de Cristo. Buscar que Dios haga la obra perfecta en la vida de las personas, pero no consintiendo el pecado o lo malo. No, más bien sacando a la luz el pecado y mostrando el camino verdadero para que los hombres sean restaurados.
Necesitamos mostrar la condición de las personas para que se arrepientan de sus pecados. Si el hombre no logra ver sus manchas, no va a buscar cómo quitárselas. Y para eso Dios nos ha dado discernimiento, la luz de Cristo, para alumbrar a aquellos que están con manchas, puedan reconocer sus manchas y puedan buscar que Dios traiga restauración a su vida. Entonces hay un propósito del Señor de traer esa sanidad total a la vida de la gente. El poder de Dios es absoluto para traer la sanidad física. Necesitamos ahondar un poco en la vida espiritual para que ya dentro de esa vida espiritual podamos traer por la fe el poder sanador para la vida de los hombres. Necesitamos buscar que a través de nuestra vida espiritual Dios se pueda mover con poder. Por eso siempre he dicho, aunque yo no me sane, yo no dudo de la sanidad divina. Aunque tú no te sanes, no puedes dudar de la sanidad divina. Nosotros tenemos que buscar llevar una vida tal que Dios pueda usarnos para ser sanos y para sanar a otros. Se trata es que empecemos a buscar la corrección de nuestra vida y estemos en línea con la palabra de Dios para que esa palabra poderosa pueda fluir en nosotros y Dios pueda hacer sanidad. Dios envía su palabra, pero tiene que haber el canal por el cual la palabra va a fluir. Y si este canal no está en condiciones, la palabra no va a poder fluir con efectividad para hacer la obra. Recuerde que dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. Tenemos que tener la disposición en nuestra vida para que Dios pueda fluir. Necesitamos permitir que Dios pueda fluir en nuestra vida para que haya restauración y sanidad de mucha gente que está en necesidad. El toque del reino es esencial este punto porque pues nos habla acerca del contacto que nosotros necesitamos tener con el reino de Dios para que haya restauración. Si no buscamos este vínculo, si no buscamos este contacto, no podemos beneficiarnos de la abundancia de la gracia de Dios. Y esto es esencial. Algunas personas lo han entendido. La mayoría de los cristianos no lo han entendido. La mujer del flujo de sangre lo entendió. Algunos discípulos lo entendieron. Alguna gente de la época del Señor lo ha entendido. En este tiempo hay gente que lo ha entendido. La mayoría no lo ha entendido. Y yo necesito que usted hoy pueda entender lo que nos enseña la palabra acerca del toque del reino. Mateo 14, 35 al 36 dice: les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Este acercamiento a tocar el borde del manto del Señor no es otra cosa que permitir que la presencia de Dios tenga un acercamiento a nuestra vida. Necesitamos tener la disposición de ir a la presencia de Dios. Necesitamos depender de la presencia de Dios, del toque divino de Dios a nuestra vida para que Dios traiga restauración. Necesitamos contacto con la presencia de Dios para que a través de ese contacto pueda fluir, se pueda transmitir el poder de Dios que quiere traer restauración. Si usted va a encontrar en la Biblia, si usted busca la Biblia, va a encontrar que la manera en que Dios siempre se ha movido ha sido mediante un toque divino, mediante un contacto. Tenemos que tener contacto desde este mundo físico con el mundo espiritual de Dios, desde el entorno en el cual estamos con Dios. Si no se produce ese contacto, no va a haber forma como Dios envíe su poder para traer restauración. Si usted mira la mujer del flujo de sangre, ¿qué fue lo que hubo? No, el tema no fue físico. El tema no fue físico, el tema fue espiritual. Porque ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, había una palabra en ella
y había la consigna de un acercamiento. Necesitamos acercamiento para que fluya el poder y la gloria de Dios. En el pasaje aparece como un contacto físico, pero realmente fue un contacto espiritual, porque los discípulos decían, todo el mundo te ha tocado y tú dices, ¿quién me ha tocado? En otras palabras, Jesús estaba hablando de un toque espiritual, de un acercamiento, de un contacto espiritual, no el contacto físico, porque hay mucha gente que también le apretaban y no fluyó poder de Dios para ellos, sino para la persona que tuvo contacto espiritual con el Señor. Entonces Dios quiere que haya un contacto espiritual con su reino, a través de la oración, a través de la disposición de nuestro espíritu, decirle, Señor, aquí está nuestra vida, y que tú mantengas ese nexo espiritual, el toque divino, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que entonces Dios empiece a hacer prodigios, milagros. Si no buscamos el toque, si llevamos una vida religiosa, si llevamos la vida normal, no va a pasar nada. No vas a experimentar restauración. Y lo más probable es que nadie experimente restauración a través de ti. Necesitamos ser el instrumento en las manos del Señor para que Dios se mueva de una manera poderosa. Viviendo bajo el gobierno que restaura. Qué bendición es saber que hay un gobierno de Dios, que hay un reino de Dios que ha sido establecido para traer restauración y que Dios anhela que nosotros vivamos bajo su gobierno, el gobierno del cielo. Malaquías 4:2 dice, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces aquí este texto, Malaquías 4:2, nos habla acerca del temor de Dios, que cuando haya temor de Dios, entonces nacerá o se manifestará la justicia de Dios y también salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este texto bíblico aquí? Este texto nos enseña que lo fundamental para que se manifieste ese reino de restauración, tenemos nosotros que vivir bajo el reino de Dios, el nombre de Dios. Tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios, temerle a Dios para que entonces Dios traiga salvación y traiga justicia. Necesitamos ese temor de Dios en nuestra vida, el reconocimiento de la soberanía de Dios, reconocer que hay un gobierno de Dios que está rigiendo nuestra vida. Usted no puede seguir en este mundo ignorando el gobierno de Dios. Y es lo que le pasa hoy día a muchos pueblos de Dios, que ignoran el gobierno de Dios y todavía tienen los ojos puestos en los gobiernos de este mundo, en el ámbito de este mundo. Usted no puede caminar bajo el ámbito de este mundo porque nunca va a entender el ámbito divino, no va a entender los prodigios, los milagros, el poder restaurador, sanador de Dios, no lo va a entender porque está viendo con los ojos naturales. Necesitamos reconocer el gobierno de Dios y para esto es necesario el temor de Dios en nuestra vida. Cuando usted se mantiene bajo el temor de Dios, usted va a creer en Dios, va a creer su palabra, va a creer la efectividad de su reino y esto va a traer que a través suyo Dios se mueva poderosamente para que haya una transformación y un cambio en nuestra vida, en los nuestros, en los que estén a nuestro alrededor. Espero que en esta mañana usted haya recibido esta palabra de bendición y que sea de provecho para su vida, su ministerio y su servicio a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo especial que hemos estado aquí. Dios le bendiga y Dios mediante nos vemos esta tarde a las 2 de la tarde, hora Colombia, en Buenas Nuevas. Bendiciones a todos.